las cosas. Fernando, vamos a conversar luego de la pausa con el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, que ya está conectado con nosotros. Hay una situación política evidente que mirar, Fernando. Así es, sobre todo que él tiene mucha experiencia en el tema institucional de nuestro país, ha presidido la Comisión de Reforma de las Instituciones, estará particularmente preocupado por las consecuencias que pueden tener lo que está pasando sobre nuestro calendario electoral, es decir, sobre la consolidación de nuestra democracia, pero yo he leído declaraciones recientes de él sobre el artículo de la Constitución que se invoca para llevar a cabo esta vacancia presidencial, de manera que le preguntaremos sobre eso, Jaime, inmediatamente después de la pausa. Así es, vamos a la pausa. Esta es una transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web. Somos Fernando Carvalho y Jaime Chincha con ustedes. Venimos. Son las 7:20, estamos en un programa extraordinario de RPP sobre la crisis política y tal como lo había anunciado Jaime Chincha, recibimos en RPP al politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta. Muy buenos días, señor Tuesta, bienvenido a RPP. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, queríamos saber cómo está siguiendo esta crisis. Usted, hemos leído lo que ha declarado, lo que han afirmado sobre una interpretación dudosa que se está haciendo del artículo constitucional que define los términos en los cuales se puede proceder a declarar la vacancia del presidente de la República. Hay que señalar claramente que estamos en un sistema presidencial. Nosotros elegimos directamente al presidente. Eso en toda América, desde Estados Unidos hasta Argentina, Chile, para mirarlo en términos territoriales. Entonces, en estos sistemas, el funcionario más protegido es el presidente de la República. En consecuencia, así nada más no se le puede retirar del cargo. Está cubierto, tiene inmunidad en general en todos los sistemas. Hay, sin embargo, algunos mecanismos, como el juicio político, que en algunas constituciones se contempla. Son procedimientos, además, con procedimientos claros, con un tiempo prudencial, etc. En nuestro caso, el artículo 113 que se invoca tiene 5 causales de vacancia que son objetivos. Por ejemplo, la muerte del presidente, por ejemplo, la renuncia del presidente. Pero el artículo 2 dice que existe una causal que es por incapacidad física y moral permanente. Esto es de la Constitución de 1839. Sí. Pero en aquel entonces, justamente, lo moral era entendido como lo mental, lo psíquico. Es por eso que a partir de aquel momento, la idea era así. Si, por ejemplo, un mandatario no podía ya estar en el cargo, claro, pues los médicos tenían que proceder a un informe y entonces entregar al Parlamento, y el Parlamento, visto esto, declara la vacancia del cargo. Igualmente en el sentido de incapacidad mental o psíquica, por eso dice permanente, es decir, como en adelante. Claro, ya una situación diagnosticada, una situación que ocurre a diario, ¿no? Pero, Fernando, permíteme, creo que esa explicación está bastante clara. Lo que yo quiero tratar contigo es precisamente a partir de esta interpretación que estás tú desarrollando también. Ocurre que anoche el gobierno anuncia que van a presentar una demanda competencial y una medida cautelar, que entiendo, lo más probable es, como tal, repito, lo estás explicando, tenga estas argumentaciones, ¿no? Tenga estas explicaciones, además del contenido que debe dársele a la moción de vacancia, que es algo que también ha exigido el propio Tribunal Constitucional. Estamos entonces ante un nuevo choque de trenes. Un nuevo choque de trenes que tiene al Ejecutivo presentando esta demanda competencial, esta medida cautelar que incluso aplicaría, o es lo que pretende el gobierno, que no se realice la sesión del viernes 18. ¿Cuál es tu evaluación política de esta situación con el componente Tribunal Constitucional?
Estamos, justamente quería terminar la idea, Jaime, que ese artículo permaneció en las constituciones posteriores. Hay que recordar al país que tenemos 13 constituciones. Somos uno de los países que más número de constituciones tiene en la región, pero solo superado por Bolivia. Y entonces, este artículo que nunca se aplicó, recién con Alberto Fujimori en el año 2000, se aplica a partir de la fuga, ¿no?, y la renuncia de él, ¿no? Es la idea en ese momento también de crisis, aplicarle este artículo. Y luego renace con Pedro Pablo Kuczynski, que ahí es donde se asume ese artículo de manera tan amplia que cualquier cosa puede entrar. Y entonces ahí viene el tema. ¿Cuál es el tema? Que se ha convertido este artículo objetivo en subjetivo y por lo tanto pasible de cuestiones ya de alcance netamente político. ¿Cuántos votos tienes? Y yo vaco al presidente. Primero sumo los votos y después en realidad puedo colocar cualquier argumento. Esto ha hecho evidentemente que en el caso de, entiendo, el Ejecutivo, presentarán todos los mecanismos que sea posible para llevarlo en este juego y en esta puja entre poderes e instituciones. Pero justamente ahí viene el tema, Jaime, que tú mismo lo has señalado y que creo que no es, que es siempre importante subrayar. Estamos en una situación y una crisis de enormes magnitudes, que este hecho lo único que va a hacer es alentarlo, acrecentarlo, con efectos mucho mayores, porque en cualquier caso, digamos, que se tenga que proceder a procesar al presidente de la República, lo pueden hacer de acá a 10 meses. Tenemos una elección en 7 meses, estamos 12 de septiembre, las elecciones van a ser el 11 de abril, es decir, el 12 de septiembre, el 11 de abril, ya tendremos un nuevo parlamento para empezar, elegido, ¿no? Va a asumir evidentemente el cargo el 28 de julio, y un presidente también. Es decir, es necesario llevar al país a una situación de esta naturaleza, es imprescindible. ¿Esto va a acabar, digamos, con la crisis política o la puede desarrollar más? Es decir, ante una interpretación antojadiza e irresponsable, llegar al país a una situación de esta naturaleza. ¿Cuánto más la puede agrandar esto que te comento del Tribunal Constitucional? No sé, tengo el presentimiento que hay congresistas que se van a poner aún más radicales, aún más furiosos, diciendo que se les están invadiendo sus fueros, entonces, ¿qué se han creído? Entonces, la cosa puede escalar, ¿no? Da esa impresión. Con esto no decimos que no existe responsabilidad en el Ejecutivo, en donde el propio presidente está comprometido en una situación tragicómica, no en medio de su entorno más cercano, de su círculo más íntimo, digamos, con un personaje que ya todo el mundo conoce, folclórico, y una persona que tan cercano a él que está dispuesta a traicionarlo. Es decir, ciertamente en manos de quien hemos estado en un círculo que está o ha desarrollado una dinámica que justamente les ha dado balas para que le disparen, ¿no? Esto es una pregunta dolorosa que se formula, Fernando Tuesta. Quería preguntarle otra que yo retomo de cosas que usted ha declarado, justamente. ¿Qué pasa con los dirigentes políticos? Porque estamos viendo a las bancadas actuar, pero muchos de los jefes de los partidos de esas bancadas, silencio. Sí. Bueno, señalé en algún escrito que si es que están alineados realmente bancada y partido. Porque al señor Merino parece que le entusiasma esta situación, que puede llegar a ser presidente de la República por sucesión, pero ¿esto le conviene a Acción Popular realmente? Es decir, como partido y a los candidatos, digamos, no sé, a Alfredo Barrenechea, a Raúl Díaz Canseco, ¿les conviene esta alteración y además con efectos que no conocemos en términos políticos y económicos? La situación que llevaría al país un gobierno de esta naturaleza sería peor de lo que ya estamos. Oigan, pero incluso Raúl Díaz Canseco, Mesías Guevara, por lo menos dos líderes visibles, invocan a sus congresistas que voten
por la no aceptación de la vacancia y la mayoría votó a favor. Leslie Lazo anoche nos decía, no hay presidente en Acción Popular, desconociendo a Mesías Guevara, y le decía, pero Raúl Canseco, no, él es un militante más. O sea, es un caos. Por eso, bancadas que tampoco están necesariamente cohesionadas. A la señora Keiko Fujimori, que hace poco estuvo hablando de populismo, claramente, resulta que en su bancada, si bien es cierto, algunos votaron en contra, los más destacados miembros que están en la Comisión de Constitución, y sobre todo la señora Marta Chávez, digamos, la más reconocida, quizá, la histórica. Y Dítil Columbus, ¿no? Y Dítil Columbus, que había tenido actitudes relativamente independientes recientemente. Pero entonces, ¿le conviene a la señora Keiko Fujimori? ¿Le conviene? Yo creo que ninguno de los candidateables les conviene una situación así, por dos razones. Porque hay una alteración que además hace imprevisible ya de este país, bastante poco previsible, pero además, ¿cómo dejaría el 28 de julio el país? Porque imagínense ustedes que yo he denominado algo así como el gobierno del Congreso. Los intereses, las demandas, las canalizaciones de estos que pasarían del Congreso al Ejecutivo. Y hemos hablado, pues, incluso de representantes de los colectiveros informales, de las universidades no licenciadas. Imagínense ustedes trasladados al Congreso, pero dirán, no, ahí está el señor Merino. No, el señor Merino sería soportado, apoyado por una coalición que permitiría que él acceda allá. No sería ciertamente un gobierno de Acción Popular, pero pareciera que así lo fuera, pero no es solo así. Ahí estaría probablemente UPP, probablemente Podemos, quizá Alianza para el Progreso. ¿Y qué van a hacer, por ejemplo, con algunas leyes que podría el Ejecutivo hoy observarlas? O algunas que no procederían en general, saldrían por un tubo. Se aprobaría pues todo, porque según el señor Merino, el pueblo lo demanda, ¿no? Pero imagínense ustedes, es decir, la farra fiscal en 9 meses. En 9 meses. Bueno, ¿no? Bueno, es una situación. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por advertirnos de lo que está en juego. Gracias por sus precisiones jurídicas, por una parte, pero también, sobre todo, políticas, dado su conocimiento de los partidos de nuestro país. Jaime, nos vamos a una pausa. Así es, Fernando. Gracias nuevamente a tu tocayo, Fernando Tuesta Soldevilla, que ha hecho un análisis muy interesante de la situación. Vienen los titulares y regresamos con más en este